Bueno chicos, seguimos con el método de la secante. Ya vimos el método de punto fijo, vimos que converge, es un poquito largo, pero converge. Y vimos el método de bisección, ya es menos largo, pero tenemos que tener cuidado con los signos, converge más rápido. Luego vimos el método de Newton-Raphson. El método de Newton-Raphson maneja lo que es la derivada y converge mucho más rápido. Entonces vamos a ver el método de la secante, que todavía va a converger más rápido. ¿Cuál es el problema? Que las fórmulas son un poquito más laboriosas. ¿Qué me dice el método de Newton-Raphson? Me dice que si yo tengo un punto 1 y un punto 0, puedo hacer una interpolación y calcular un punto 2. Usando el punto 1, la función en el punto 1, el punto 0, la función en el punto 0. Y lo único que queríamos es que f de p sub 2 sería 0. Porque la interpolación en el eje, pues calcularíamos esta pendiente y calcularíamos esta pendiente. Para calcular esta pendiente sería con P0 y P sub 1, que es este. Para calcular esta pendiente sería con el punto 2 y el punto 1, pero como es la misma recta, es la misma pendiente. Pues aquí tenemos que esto es igual a esto. De ahí, bueno, pues ya nada más despejamos y nos queda que P sub 2 es igual a P sub 1 menos f de P sub 1 por P sub 1 menos P sub 0 sobre la función en el punto 1 menos la función en el punto 0. Esto de P se puede manejar como P o como X. Nosotros hemos manejado como X. Es exactamente lo mismo. A fin de cuentas es una variable. Pues bueno, vamos a hacer un ejemplito para entender qué quiere decir esto. Se calcula el valor de las raíces de la ecuación en el intervalo tal. Ahora, aquí ya no es necesario como en el método de bisección que teníamos que tener un valor en f positivo y un valor en f negativo para que se calculara. Aquí no necesariamente. Aquí las dos f's pueden ser positivas, las dos f's pueden ser negativas, o puede ser una f positiva y una f negativa, y no habría ningún problema. Esa es la ventaja del método de la secante. Pues bueno, vamos a checarlo. Calculo, aquí tengo la función, tengo los dos puntos, calculo f del primer valor, que sería x al cubo menos 3x más 4. Hago mi cuentita y sería 8. Hago lo mismo con menos 3. Sustituyo menos 3 al cubo, menos 3 por 3 y más 4. Hago mis cuentitas y me queda menos 14. Con eso pues ya puedo calcular el primer punto, que sería x2. Tengo x0, tengo x1, voy a calcular x2. ¿Quién es x2? Sería x1 menos f de x1 por la resta de x1 menos x0 sobre f de x1 menos f de x0. Pues empezamos x1, x1 aquí lo tenemos, menos 3, menos f de x1. x1 era menos 3, f de menos 3 es menos 14, por x1 menos x0, x1 menos x0. Pues sería menos 3, menos por menos me quedaría más, sobre f de x1, que sería menos 14, menos f de x0, x0 es tenemos que la f es esta, 2. Ya nos hacemos la cuentita. 2 menos 3 me quedaría menos 1 por 14 negativo, sería menos 14 por menos, sería más 14. Menos 14 menos 2, menos 16. Menos por menos da más. Hago mi cuentita y me queda menos 2.125. Esa es la x2. Vamos a ponerlo aquí en la tablita. x0 ya habíamos visto. x0 es menos 2. Y al sustituirlo me queda 2. f de x1 es menos 3. Y al sustituirlo me queda menos 14. f de x2 lo acabo de calcular. Lo sustituyo en mi función, en esta que tenemos aquí. Y me quedaría que es menos 0.779296. Si ustedes checan, es bastante cercano a 0. Pues es una raíz pues buena. No es 0, pero bueno. Con una iteración es bastante buena. Hacemos la siguiente iteración. x3, que sería x2 menos f de x2 por x2 menos x1 sobre f de x2 menos x1. Chequen que aquí ya cambió. Aquí ya no ocupo es x0. Esta x siempre va a ser la anterior a esta.
estas dos son iguales, igual a esta, pues estas tres son iguales. Y estas dos son dos anteriores. Pues si es x3, x2 todo esto, y x1 son estas. Para el siguiente este va a ser x4, todas estas van a ser x3 y esta va a ser x2. ¿Por qué? Porque la fórmula así me lo está indicando. Chéquenlo. Bueno, aquí es donde está la fórmula, aquí. Un punto K más 2 es igual al punto anterior, K menos 1, que son estos 4, y K solito, que es quitándole 2, son estos 2. Pues siempre van a ser, estos son el punto anterior, y esto es el punto anterior. Pues bueno, recordamos, pues sería x2, aquí tiene la tablita, x3 es igual a x2, que lo acabamos de calcular ahorita, menos f de x2, que lo sustituimos en la función, por x2 menos x1, x2 menos x1. Que aquí está x2 menos x1, menos por menos me da más. Sobre f de x2, que sería este, menos f de x1, que sería este, menos por menos, me da más. Hago mi cuentita, y ahora más simplifico estos dos. Me quedaría menos 2.17. Pues chequen que es bastante cercano. Ya el primer número entero es exacto. El segundo ya también se repitió. Vamos a calcular el siguiente. Pues esta sería x2. Esta sería x3. 2.171138. Esto lo sustituyo en la función. Aquí la tenemos la función. Y eso me va a dar el resultado de f. O sea, sustituir menos 2.171138 me queda 0.279016. Y es bastante bueno, ¿no? Seguimos. Ahora vamos a usar estos 4 valores. Estos dos ya no me sirven. Y así siempre nada más voy usando los dos anteriores. Pues otra vez, x4 sería x3. Estos son x3 y x2. Pues sería x3, es este que acabamos de calcular. F de x3 por x3 menos x2, x3 menos x2, x3 menos por menos me queda más, sobre f de x3, que aquí lo tenemos, menos f de x2, x2 es esto. Y otra vez hacemos la resta porque son signos distintos y lo multiplicamos por este paréntesis, me queda este. Aquí signos distintos se restan, me queda este. Divido, menos por menos da más, por menos da menos. Pues esto me queda negativo y este negativo pues se suma y me queda el siguiente valor. Como ven, otra vez siguen siendo el primero igual y el segundo igual. Esto lo sustituye en la misma función para calcular la f, ¿no? Y aquí ya la tenemos. Y así vamos a seguir el proceso. Y bueno, checamos que en la octava iteración es una raíz exacta y me lo está dando a más de 13 decimales. Aquí son 2, 4, 6, 8 decimales. Pues como ven, con 8 iteraciones calculé una raíz casi exacta. ¿Por qué? Porque es a 8 decimales y es mucho más rápido. ¿Se acuerdan que en el punto fijo llegábamos hasta las 10, 12 iteraciones y no era un valor real, era un valor bueno, pero no era exacto. En el método de bisección lo mismo, llegamos a 9, 10, 12 iteraciones, pero tendría unos 4, 5 ceros y luego había números. Aquí ya no, aquí tiene más de 13 ceros y ya vienen números, quiere decir que es una iteración excelente. Bueno, aquí tenemos otra, hacemos exactamente lo mismo. Me dan la función y me dan 2 puntos. Me dice que 8 decimales. Pues vamos a hacer lo mismo. Tengo mi función, tengo el punto 0. En este caso le llamo el punto 0 y el punto 1. Si ustedes le llaman al revés, no hay ningún problema. Llega a variar un poquito los primeros resultados. El 2, el 3, pero ya el 4, el 5 vuelven a converger prácticamente a lo mismo. Pues no hay tanto problema. Pues nuevamente. Sustituyo el menos 4 en mi función, menos 4 al cubo, más 6 por menos 4 al cuadrado, más 12. Hago mi cuentita y me queda 44.
el menos 5 al cubo, más 6 por menos 5 al cuadrado, más 12, me queda 37. Si ustedes lo ven, en el ejercicio anterior nos quedaban signos distintos. Aquí nos quedan signos iguales y no hay ningún problema. Eso es lo bueno del método de la secante, que no importa que los valores no estén muy cercanos, el método de la secante va a hacer que converja mucho más rápido. Porque mira, si se dan cuenta, son valores bastante alejados de la raíz, 37 y 44. Si usamos el método de punto fijo, lo más seguro es que ni convergen. Si usamos el de bisección, nos vamos a tardar unas 15 a 20 iteraciones. Y si usamos el de Newton-Raphson, pues va a converger más rápido, ¿no? Y el método de la secante, pues converge todavía más rápido. Es un poquito más laborioso, pero converge más rápido. Y bueno, aquí sustituye el valor x0, x1, f de x1 y f de x0 y f de x1. Y aquí ya les puse la tabla, aquí no les puse todas las cuentas, porque como se dan cuenta es bastante laborioso. Pero sí les pongo la tablita para que vayan comprobando los resultados, lo vayan haciendo ustedes y lo vayan checando, que es lo más importante, que concuerden con nuestros resultados. Si no llegan a concordar, para que me digan. ¿Qué es lo que debimos haber hecho aquí? Pues haber hecho exactamente lo mismo. Para calcular que es el menos 10, si ustedes se dan cuenta incluso aquí, crece demasiado y ya luego empieza a bajar, bajar, bajar. Y ya casi es 0, ¿no? Quiere decir que hay 13 ceros antes. Pues, ¿qué hice para lo que debemos haber hecho sería el x1 menos el f de x1 por x1 menos x0 sobre f de x1 menos f de x0. Y eso me daba este valor. Con este valor sustituyen la función y me queda este número que se ve bastante grande. Y en realidad, pues sí es. De 37 se quedaría 441. Diríamos que no convergen. A pesar de eso, al sustituirlo el menos 10, y el siguiente me da 29. Chequen que ya se acerca. Luego 21, luego menos 10. Se fue al extremo opuesto. Luego menos 1 otra vez regresa. Hasta que, bueno, aquí punto 00. En el paso 8, en el paso 9 tiene 5 ceros y luego 6. En el paso 10 ya tiene 10 ceros y en el paso 11 tiene 13 ceros. Pues es un método que converge bastante bien. Y bueno, aquí les hice un ejemplo de cómo se hacen las raíces. Ya lo habíamos visto en el método de Newton-Raphson, es el mismo proceso. Raíz de 32, pues no la conocemos, es igual a x, si queremos calcular la raíz exacta. Es raíz, pasa como cuadrado. Está sumando, pasa restando, tomamos esta como f. Los dos valores más cercanos sería, pues entre 32 sería 5 por 5, 25 y 6 por 6, 36. Que son uno antes y uno después. Sustituimos eso, 5 por 5, 25 menos 32 me queda menos 7, 6 por 6, 36, menos 32 me queda 4. Y hacemos la misma tablita. Aquí sí les puse las f's. Les puse la primera y bueno, aquí están las tablitas de las demás. Pues también podemos sacar las raíces sin ningún problema. Es un método que a lo mejor es un poquito laborioso y bueno, ustedes al hacerlo en la libreta es mucho más fácil. Y que al hacerlo a computadora es un poquito más laborioso. Pero pues igual los invito a que lo vayan haciendo. De tarea me van a ir resolviendo estos. Y me van a ir resolviendo estos. Esto, la ventaja es que ya vienen las respuestas aquí abajo. Las van a poder comparar. Y bueno, estos ya están mucho más sencillos. Estos no vienen las respuestas, ustedes van a hacer y yo también los voy a ir revisando. ¿Sale, chicos? Pues adelante, cualquier cosa me van comentando.